Bien, para nosotros poder entender el tema, debemos dominar cada uno de los elementos del triángulo rectángulo. Debemos dominar y conocer lo que son los ángulos o cómo los vamos a representar, cada uno de los lados del triángulo rectángulo y además saber de dónde salen o nacen las funciones trigonométricas de este triángulo rectángulo. En este momento o en este caso tenemos un triángulo rectángulo donde conocemos obviamente el ángulo de 90 grados, además otro de sus ángulos que es de 23 grados y debemos encontrar el tercer ángulo que sería en este caso el ángulo B. Además nos dan el dato de la hipotenusa que mide 8 puntos u 8 centímetros u 8 metros. Tenemos que encontrar entonces los catetos que serían en este caso B y C. Empecemos primeramente o arranquemos con lo que es el teorema de Pitágoras. Antes de tocar básicamente lo que vamos o resolver básicamente este ejercicio, vamos a ir conociendo un poco de tema o de dónde nace o cómo formamos este teorema de Pitágoras, refiriéndonos básicamente exactamente a este dibujo que tenemos aquí del triángulo rectángulo. Bien, el teorema de Pitágoras dice, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos elevados al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cada uno de sus catetos elevado al cuadrado. Bien, acá hemos utilizado para reconocer cada uno de los lados de este triángulo las letras en minúscula, las tres primeras letras en minúscula, A, B y C. En el caso de la hipotenusa, que va a llamarse A, esa A va a estar elevada, como dijimos, al cuadrado. Y como dijimos, la hipotenusa al cuadrado es igual a cada uno de sus catetos al cuadrado. ¿Cuáles son los catetos en este caso? B minúscula y C minúscula. Entonces, B elevado al cuadrado más C elevado al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, ese es el teorema de Pitágoras. Bien, si nosotros necesitamos conocer, en este caso, o por ejemplo necesitamos conocer la hipotenusa, pues simplemente seguimos esa misma fórmula, donde a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Si nosotros conociéramos lo que vale b y lo que vale c y necesitáramos conocer la hipotenusa, utilizamos esta fórmula. A al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. ¿Sí? Pero nosotros lo que vamos a buscar es b y c. Justamente tenemos lo que vale a al cuadrado. Nosotros necesitamos conocer lo que vale b y lo que vale c. Pero tenemos aquí una situación. Nosotros solo conocemos cuánto vale la hipotenusa, pero tenemos lo que vale este ángulo y obviamente lo que vale el ángulo recto. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto suman los ángulos dentro de un triángulo cualquiera? Deben sumar 180 grados, ¿no es cierto? Eso es lo que deben sumar los tres ángulos internos o los tres ángulos que tiene un triángulo, ¿sí? ¿Cómo reconocemos los ángulos? Les vamos a colocar como letra para reconocerlo la misma letra que tienen los lados que se encuentran al frente del ángulo, pero en mayúscula. O sea, si este lado que es la hipotenusa se llama A, este ángulo que se encuentra al frente, en este caso el ángulo recto, se va a llamar A, pero en mayúscula. ¿Sí? Entonces colocamos aquí el ángulo A. Necesitamos ahora el ángulo B. ¿Dónde está este lado que se llama B? ¿Dónde se encuentra su ángulo al frente? Sería el de aquí, ¿no es cierto? Entonces, este ángulo se va a llamar también B, pero en mayúscula. Y lo mismo en este caso, ¿sí? Tenemos el lado que se llama C, entonces el ángulo que se encuentra al frente se va a llamar C, pero en mayúscula. ¿Cuánto quedamos o cuánto indicábamos que debe valer? La suma de los ángulos, 180 grados. Entonces, al sumar el ángulo A más el ángulo B
más el ángulo C, esto debe darnos 180 grados. ¿Ok? Continuamos. Nosotros vamos a empezar entonces a reemplazar los valores que tenemos dentro de nuestras fórmulas. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale el ángulo A? Es un ángulo recto, por lo tanto ese ángulo vale 90 grados. ¿Sí? ¿Cuánto vale el ángulo B? Oh, este es el que tenemos que encontrar. Entonces decimos 90 más y necesitamos encontrar ese valor que es B. Y le sumamos el siguiente ángulo, que en este caso sería el que conocemos, el ángulo C. ¿Cuánto vale? 23 grados. Igual, esto debe darnos 180 grados. Ok, ahora lo que vamos a hacer pues es a despejar la fórmula, ¿no es cierto? Entonces, vamos a dejar B de este lado, igual, y tenemos el 180. ¿Qué le está haciendo 90 al B? Le está sumando. Entonces pasa al otro lado a restar, menos 90. ¿Qué le está haciendo el 23 al B? Le está sumando, entonces pasa al otro lado a restar, ¿sí? Entonces tenemos 180 menos 90 menos 23. Esa pequeña operación nos da como valor 67 grados. Ok, hemos encontrado entonces todos los ángulos en este momento. Entonces, sabemos que A vale 90 grados, que B vale 67 grados y que C vale 23 grados. Entonces, ya tenemos el primer dato. Ahora sí, ya conocemos todos los ángulos. Nos vamos a nuestro teorema nuevamente. Sabemos cuánto vale la hipotenusa, pero no sabemos cuánto vale cada uno de los lados. Entonces tenemos que buscar esos lados. ¿Cómo podemos encontrarlo? Utilizando las funciones trigonométricas. ¿Sí? ¿Cómo encontramos las funciones trigonométricas? Vamos ahora a conocer de dónde salen las funciones trigonométricas o cómo las analizamos. Los ángulos, por lo general, se les colocan letras como alfa, beta, gamma. Nosotros, para poder estudiarlos, igual vamos a conocerlos como A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula, para hacerlo un poco más fácil. Entonces, vamos a encontrar el seno y vamos a trabajar, por ejemplo, con el ángulo que conocemos, aunque ya lo conocemos todos. En este caso vamos a trabajar, por ejemplo, como tienen ustedes en el ejercicio, vamos a buscar con el seno, ¿sí? Aún así, bueno, ya tenemos todos los ángulos. Vamos a buscar con el seno. ¿Cómo calculamos el seno del ángulo C? El seno del ángulo C es igual a el lado opuesto sobre la hipotenusa. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Seno de C sería igual a... El opuesto sería en este caso la C minúscula, ¿no es cierto? Dividido para la hipotenusa que vale 8. ¿Ok? Entonces, el seno de C, estamos hablando de seno de 23 grados, ¿sí? Es igual a C dividido para 8. ¿Qué significa esto? Vamos a dejar solo a C, ¿no es cierto? Que lo tenemos de este lado, ¿no? Entonces, seno de 23 grados. ¿Qué le está haciendo el 8 a la C? Lo está dividiendo. Pasa al otro lado a multiplicar por 8 igual a C. Correcto. Que es lo mismo que decir C igual. Que es lo mismo que decir C igual a seno de 23 grados. Calculemos seno de 23 grados. Tenemos aquí la calculadora. Vamos a buscar la científica y colocamos seno de 23 grados. Esto es igual a, tenemos 23 grados.
el seno de 23 grados es 0,39. Entonces aquí tenemos seno 0,39 y esto lo multiplicamos por 8. Esto es igual a 0,39 por 8. Esto es igual a 3,12. Eso mide el lado C. 3,12. Hemos encontrado un dato más, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos cuánto vale C, vale 3,12. Ya sabemos cuánto vale el ángulo B, 67. Ahora necesitamos encontrar el lado B, ¿sí? Regresamos a nuestro teorema de Pitágoras. Decíamos que la hipotenusa al cuadrado es igual a cada uno de sus lados al cuadrado, ¿correcto? Ahora, nosotros conocemos cuánto vale la hipotenusa, o sea, A, y sabemos cuánto vale el cateto C, ¿sí? Entonces necesitamos que quede sola la B, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir A al cuadrado. ¿Qué le está haciendo la C a la B? La está sumando. Pasa al otro lado a restar. Y esto queda igual a B al cuadrado. Lo que hacemos es mover su ubicación. Entonces B al cuadrado es igual a al cuadrado menos C al cuadrado. Es lo mismo, ¿no? Estaba acá atrás y acá adelante. Esto lo único que hicimos fue cambiarlo. Pero no cambiamos en ningún lado los valores. Quedaron iguales, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos ahora sí a reemplazar los valores. Pero, ¿qué estamos viendo aquí? Este valor está solo, B al cuadrado, ¿sí? Cuando es suma, no se puede hacer. ¿Qué vamos a hacer? Entonces ese cuadrado tiene que pasar al otro lado. Cuando nosotros tenemos una suma, como en este caso, ¿no es cierto? Y pasa al otro lado, pasa a restar. Cuando tenemos una multiplicación de este lado, ese valor pasa al otro lado a dividir. Cuando tenemos una potencia de este lado, pasa al otro lado como raíz cuadrada. Entonces tenemos que B es igual a este valor que nosotros teníamos, como cuadrado, ya desaparece aquí, pero pasa al otro lado como raíz cuadrada. Y quedando los catetos, obviamente, A al cuadrado menos C al cuadrado. B igual A al cuadrado sería 8 al cuadrado. Y 8 por 8 son 64. Menos C al cuadrado, que sería 3,12 por 3,12, ¿no es cierto? Porque ese es al cuadrado. Entonces 3,12 por 3,12 son 9,73. 64 menos 9,73, 54,27. Y la raíz cuadrada de 54,27 da 7,37. Entonces, ahora sí ya tenemos que el cateto B vale 7,37. El cateto C vale 3,12. Y el ángulo que nos faltaba, el ángulo B, vale 67. Esa es la manera de hacer los cálculos utilizando el teorema de Pitágoras, utilizando los ángulos y las funciones trigonométricas. Antes de olvidarme, hemos sacado en este caso el seno, ¿sí?, del ángulo C, ¿sí? O con el seno del ángulo C encontramos el lado C. Pero también tenemos otras funciones trigonométricas, como es coseno, por ejemplo, del mismo ángulo C. El coseno de ese ángulo C es igual a, ese coseno sería, el seno es el opuesto, o sea, el lado de aquí, sobre la hipotenusa. El coseno es el adyacente es el que se encuentra junto a él, el adyacente, es decir, B, eso sobre
la hipotenusa. En este caso, 8. Si la tuviéramos que calcular, obviamente. Pero también podemos sacar la tangente. ¿Cómo se saca la tangente? ¿Cómo se saca la tangente? La tangente es la relación, tangente de C, igual que hace un momento, la relación entre el ángulo opuesto, en este caso C, sobre el adyacente, en este caso B. ¿Sí? Hay que considerar de acuerdo al lugar donde te ubiques. Por ejemplo, si te ubicas en el lado B, el seno del ángulo B debería ser el lado opuesto, que es B, sobre la hipotenusa, que es 8. El coseno sería el adyacente, que es C, sobre la hipotenusa, que es la que está acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la tangente sería el lado opuesto, que sería B, sobre el adyacente, que sería C. Depende del lugar donde te ubiques. Practícalo y de esa manera podrás encontrar los resultados que necesitas.